Hablando de todos estos temas relacionados con la religión y la espiritualidad, me gustaría terminar esta serie de vídeos que os recomiendo que veáis desde el principio. Creo que los voy a guardar en una lista de reproducción titulada Espiritualidad y Mística. Me gustaría hacer una última reflexión sobre, como colofón de todo lo que hemos estado comentando en los vídeos anteriores, y presentar lo que yo denomino mística cotidiana, que creo que es la clave para comprender mi forma de ver todo lo relacionado con lo espiritual. Hemos estado viendo a lo largo de los vídeos anteriores cómo, desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva y con todo mi respeto hacia todas las personas que siguen cualquier tipo de manifestación religiosa, que pienso que mirando hacia el futuro, cualquier tipo de religión, que al fin y al cabo es una seña de identidad, una seña que reúne a un conjunto de personas en torno a una serie de creencias y les da una identidad, cosa que es muy importante, por supuesto, está muy limitado por diversas cuestiones como herramienta espiritual para el futuro de la humanidad. Por supuesto que la religión ha tenido su papel, un papel crucial en la historia de la humanidad. No sé cómo hubiera sido la historia de la humanidad si no hubiera habido religión. Seguramente muchos penséis que mucho menos sangrienta, y probablemente tengáis razón, y otros muchos pensarán que también mucho más cruel, porque queréis o no, como todo, la religión tiene aspectos muy polarizados, ¿no? Tanto para bien como para mal. Eh, Sería curioso, ¿no? Poder desvincular la historia de la humanidad de la religión y a ver cómo hubiéramos terminado, si seguiríamos aquí o no, y en qué estado, ¿no? Hubiera surgido, me imagino, una moral natural. Al final hubiéramos acabado, hubiéramos, mejor dicho, continuado adorando las fuerzas de la naturaleza. Bueno, no lo sé, son divagaciones, ¿no? Quedarían quizás para una buena historia. Desde mi perspectiva, la religión, independientemente de las funciones que ha cumplido, positivas o negativas, tiene que dar paso a una nueva visión de lo que es la relación del humano con lo trascendente. Hay una necesidad innata, desde mi perspectiva, del ser humano de responder a unas preguntas, ¿no? Y esas preguntas, a lo largo de la historia, las ha intentado responder la religión y la filosofía. No obstante, con la llegada de la ciencia, si bien siempre ha existido, desde el primer momento en que un ser humano usó una herramienta, la ciencia estaba ahí, ¿no? Pero con la irrupción del método científico y el hallazgo de respuestas científicas a cuestiones que hasta ese momento la religión respondía de una forma casi mitológica, se ha entrado en una nueva fase, ¿no? Y acompañado de esta cuestión, de esta nueva revolución traída de manos de la ciencia, que trata de responder usando el método científico, lo cual nos lleva a un espacio como de verdad absoluta, cosa que evidentemente no es cierta tampoco, ¿no? Al 100%, la religión pasa a tener un rol más de identidad de un pueblo, o de identidad de una cultura, o de identidad de una nación, a su función básica, que es responder a una serie de preguntas y conectar el alma de cada uno de nosotros con lo trascendente, con lo divino. Y hoy en día estamos en un punto que, si apartamos la mirada de los fanatismos religiosos y de algunos grupos que siguen agarrados a una identidad religiosa y cultural, el ser humano está despertando a una conciencia que le lleva o le empuja
a una nueva relación con lo trascendente, con lo divino. Y es una relación que se presta a ser individual, y ya no necesita tanto de la colectividad, no necesita tanto del grupo como antaño, ¿no? Y dentro del despertar humano que estamos viviendo desde hace quizás un siglo, siglo y medio, en el que el ser humano tiene acceso a la cultura, a la lectura, al conocimiento que hay en los libros, la necesidad, por ejemplo, de un clero se cuestiona, la necesidad de un dogma oficial se cuestiona, y también el hecho de que haya una serie de personas que tengan casi a un nivel mítico el poder de comunicarse con lo divino, y otro grupo de personas que no tienen esa capacidad, que son los humanos de a pie, ¿no? Todo esto, que a lo largo de la historia de las religiones se ha visto reflejado en los libros sagrados y demás, en los que unas personas tenían no sé si llamarlo suerte, o tenían la capacidad profética o la capacidad de conectarse con lo divino, y lo que hacían después era difundir lo que habían recibido del más allá entre los simples mortales. Está entrando esta cuestión en una reflexión y en una puesta en duda de por qué tiene que haber esa categoría, ¿no? ¿Qué necesidad o qué sentido puede tener que existan personas que sí que tengan ese don de comunicación con lo trascendente, y personas de a pie que simplemente tengan que escuchar de boca de esas personas especiales cuestiones relacionadas con el más allá, con lo divino o con Dios? La mística lo que propone es un camino directo, individual, orgánico, de vivencia personal de lo que es la trascendencia. No de oídas, sino en primera persona. Pero claro, para eso uno tiene que desmontar en su mente y en su corazón, sobre todo si es una persona religiosa o si es una persona atea, desmontar en su ser toda una serie de dogmas. Por eso en los vídeos anteriores he hablado tanto de lo que son los conceptos, las palabras, las etiquetas, porque es un proceso de desmontar duro, largo y emocionalmente complejo, porque supone el deshacerse de un montón de ideas muy establecidas y muy arraigadas en la persona. Pero, a cambio, uno recibe una libertad que en ningún caso se tiene que asociar o se tiene que vincular al libertinaje, ni muchísimo menos, una libertad nueva que le permite entender a nivel personal e individual esa relación tan bella que puede tener con lo trascendente. Los grandes místicos que han existido a lo largo de la historia, si bien han estado muy ubicados dentro de tradiciones religiosas, y si bien hacen constantemente referencia a los textos, por ejemplo, sagrados de la religión de cada uno, porque evidentemente místicos ha habido en todas las tradiciones religiosas, judías, cristianas, musulmanas, paganas, en cualquier tradición ha habido personas que dentro de su tradición religiosa, dentro de su identidad religiosa, han tenido experiencias místicas. Sin embargo, de lo que estoy hablando yo es de un paso hacia una mística liberada de cualquier tipo de identidad religiosa y buscando un denominador común, que es la humanidad y el alma que todos poseemos, que no tiene por nacimiento, por existencia, no tiene otro color, ni otro sabor, ni otra sustancia que la única divinidad que existe, ¿no? Y cualquier otro añadido pues tiene una base cultural, tiene una base histórica, tiene una base tradicional, que a día de hoy lo único que puede hacer es separarnos. Porque por muy respetuosa que sea una religión con las demás creencias, en el momento en el que yo levanto un estandarte, o en el momento en el que yo digo yo soy cristiano, bahá'í, musulmán, budista, automáticamente crea una identidad.
Y esa identidad, aunque no se oponga, aunque sea muy respetuosa con otras identidades, se cierra. Y otras identidades están por ahí, ¿no? Y creo que evidentemente el paso necesario para nuestro planeta es aprender a liberarse de cualquier estandarte, de cualquier nombre, de cualquier texto sagrado que hicieron su función, abrieron puertas, abrieron energías, abrieron información, revelaron información, pero que estamos en un estado de madurez en el que cualquier individuo que nazca hoy en día tiene la capacidad de crear un camino propio hacia la conexión con el más allá, con lo trascendente. Si veis, intento eludir lo más que puedo la palabra Dios, ¿no? No por nada, sino simplemente por, como he comentado en otros vídeos, las etiquetas que pueden estar vinculadas en la mente de cada uno con esa palabra. Y quizás con trascendente haya menos etiquetas que nos puedan perjudicar en este diálogo, ¿no? Bueno, en este monólogo que ojalá se convirtiese en un diálogo en algún momento. Esta liberación, aparte de liberarte de dogmas, aparte de liberarte de un dedo que te señala o de una persona que te dice al oído lo que está bien, lo que está mal, aparte de poder confundir tu persona con historias malinterpretadas de, no sé yo el que diga cuál es la interpretación correcta, sino simplemente con confusiones de otras personas a tu persona, la propuesta es muy sencilla. La propuesta es, tengo una alma y necesito, esa alma necesita, yo soy esa alma y necesito establecer una relación con esa energía que trasciende lo puramente físico y material que percibo con mis 5 sentidos. Por supuesto, lo físico y lo material que percibo con mis 5 sentidos no es otra cosa que esa energía en un estado muy denso, o esa realidad, ese infinito en un estado denso, ¿no? Es decir, que no estoy en ningún momento denostando lo material, ni muchísimo menos, y de hecho, esto daría para otro vídeo, pienso y creo firmemente en que nuestra realidad material es una escalera, es una realidad que está diseñada para que nosotros cumpla una función, y que esa función básicamente es proporcionar a nuestra alma herramientas para desarrollarse, crecer, iluminarse y trascender, ¿no? Claro, liberarse de todo este ideario de creencias que uno puede traer, ya sean religiosas o ya sean ateas o agnósticas, es muy duro, ¿no? Y no solamente es muy duro, sino que requiere una labor minuciosa y una labor muy dolorosa en muchas ocasiones, ¿no? Para aquel que es ateo o aquel que es agnóstico, la exposición de su ser a sentires más allá de lo puramente material y sensible a los 5 sentidos es una tarea muy ardua, porque durante mucho tiempo las personas ateas o agnósticas han cerrado sus sentidos trascendentes hacia lo trascendente. Y entonces ahí hay también un gran trabajo a realizar por estas personas, ¿no? No obstante, estoy absolutamente seguro que cualquier persona, en su sano juicio, ojo con esto, tiene la capacidad, y así hemos sido diseñados, de poder establecer más o menos, pero un puente de mayor o menor anchura o de capacidad de tránsito con lo trascendente de manera individual. Y es algo tremendamente bello. Podríamos dedicar un vídeo a cómo veo yo esa conexión o cómo podríamos desarrollar esa conexión, pero creo que sería contaminar tu propio camino. Y esto es lo más bello que tiene la mística, ¿no? Lo más bello que tiene la mística es que si bien el punto, por llamarlo de alguna manera, original al que queremos conectarnos, en algunas tradiciones se llama retornar o reconocer o desvelar o develar, es el mismo punto, el camino lo tienes que... la logística la tienes que desarrollar tú. Y
evidentemente hay tantas formas de elevar ese puente, esa escalera, o ese, no sé si a lo mejor se va hacia abajo en vez de hacia arriba, ese cavar ese hoyo hacia lo profundo, como seres humanos hay. Entonces, si yo te dijese, por ejemplo, cómo lo hago yo o cómo lo he hecho yo vengo de una tradición religiosa y familiar muy profunda y desde muy pequeño he orado, he meditado, he realizado prácticas religiosas, espirituales. Entonces, bueno, seguramente mi método, mi forma de trascender, de conectarme con esa energía, que es un proceso dinámico, nunca termina, sea muy particular, evidentemente por toda mi historia personal, por mis sesgos, por mis vivencias previas, etcétera, ¿no? No obstante, cualquier ser humano, independientemente de su origen, tradición, religión o lo que sea, tiene que encontrar y puede encontrar su propia manera de conectarse con aquello que siente como trascendente. Entonces, las manifestaciones de lo trascendente, para empezar, tenemos que eliminar la idea de que es un ser o es un... No. Ya para empezar, uno tiene que identificar qué es lo trascendente para el nivel que tiene de su alma. Entonces, en ese descubrimiento de qué es lo trascendente, para ti puede ser diferente que para mí, que para otra persona. Pero es totalmente válido porque aquello a lo que queremos acercarnos, si bien he dicho que es un punto infinito y tiene infinitas caras e infinitas manifestaciones. El objetivo último es responder a unas preguntas fundamentales que satisfagan orgánicamente y plenamente tu ser de una manera absoluta a la par que dinámica. Y esto es una cuestión un poco compleja de entender. El momento en que uno se pone a caminar hacia las respuestas a esas preguntas importantes y profundas y últimas, está caminando hacia el infinito, hacia lo divino, hacia lo trascendente, venga, hacia Dios, lo puedo decir, va descubriendo, o al menos ese es mi descubrimiento, que lo que te mueve hacia adelante son las preguntas. Y que las buenas respuestas son solamente aquellas que generan preguntas de un nivel más elevado. ¿Esto qué implica? Cuando digo que es absoluto y dinámico, quiero decir que es absoluto en cuanto que formulas preguntas correctas y es dinámico porque esas preguntas te dan respuestas correctas que lo único que hacen es crear preguntas nuevas de un nivel superior. Y de esta manera vas escalando hasta que tu biología te permita, tu estructura te permita, tus años de vida te permitan y tus circunstancias te permitan hacia lo infinito, ¿no? Entonces, pensar que uno puede encontrar en esta vida respuestas definitivas que le estanquen en una posición o coger un libro sagrado, creo que tengo todos aquí abajo, y encontrar en esas páginas respuestas absolutas, están automáticamente encajonando lo trascendente, ¿no? Encajonando lo divino. Cuando lo bello que tiene el camino místico es poder encontrar hasta en un grano de arena la sonrisa de Dios. Y por supuesto, insisto, es un camino desde mi perspectiva individual y por mucho que yo pudiese dar mi visión de cómo caminar ese camino, mi mayor miedo sería siempre el contaminar tu camino. E insisto que creo que hoy en día, con toda la información del que disponemos, por supuesto, tienes todos los libros sagrados traducidos a tu idioma, que son una maravillosa fuente de inspiración o de conocimiento, de historia, de falsa historia y de lo que tú quieras, están ahí. Por supuesto, no los podemos negar, no los podemos denostar. Hay un montón de filósofos maravillosos del pasado y contemporáneos. Hay un montón de fuentes de información que puedes acceder, y personas, canales, seres, músicos, artistas, tu padre,
el vecino, cualquier elemento exterior para el místico puede ser una maravillosa excusa para dar un paso más en esa subida o bajada, o como quieras decir, hacia realmente lo inalcanzable, ¿no? Quizás ese sea el único consejo que te pueda dar para tu camino, y es el que no existen respuestas definitivas, ni existe un solo camino, y que cualquier vía, cualquier casi objeto, cualquier circunstancia puede ser, si tienes suficiente atención y capacidad de reflexión, que también se desarrolla por supuesto, una maravillosa excusa para caminar hacia ese infinito. No hace mucho subí al Instagram de la Forja del Ser una frase que me vino hablando por privado con un muchacho que me hacía una pregunta, y era algo así como que un sabio aprende incluso de la piedra que lleva en un zapato, mientras que un necio lo único que hace es maldecirlo. ¿Con esto qué quiero decir? Esto se lo comento muchas veces a mis hijas. Tú puedes tener muchas experiencias en la vida, puedes estar con una persona, bueno, que tengas tal, o puede surgir en un trabajo cualquier evento, que te surjan o que experimentes situaciones, en absoluto significa que aprendas de ellas. Cuando digo que cualquier momento, objeto, circunstancia, evento puede ser una excusa, un escalón en esa subida hacia el infinito, siempre y cuando haya atención, haya reflexión y consciencia. Añadir que tanto la atención como la consciencia, como la reflexión, como todo eso es parte del trabajo, parte de la logística, parte de ese camino. Es decir, no es una cosa innata que uno tenga, sino que uno tiene que aprender a atender a su entorno, tiene que aprender a atender a esos pequeños guiños que tienes a tu alrededor, y tiene que aprender a separarse y observar fenomenológicamente lo que ocurre y dejar impregnarse por el entorno. Y por supuesto después viene una reflexión que deberemos de tratar, que sea lo más objetivo posible, cosa que, bueno, nunca es posible al 100%, por el simple hecho de que con la estructura de nuestro cerebro tenemos que dar significados a las cuestiones, y los significados muchas veces están teñidos por tu experiencia, muchas veces no siempre, pero estamos en ese proceso de crecimiento y de aprender a atender y reflexionar. Y este proceso no lleva a sacar conclusiones, insisto, que lo he mencionado anteriormente, pero creo que es un punto clave, y creo que aunque te contamine con lo que te voy a decir, me permito hacerlo porque pienso que es fundamental entender, y esto descarga mucho el peso del caminante, a que no hay, ni se tiene que buscar, ni existe una respuesta definitiva a casi nada o a nada. Lo único que hay son buenas preguntas que generan buenas respuestas, que te llevan a nuevas buenas preguntas. Si una respuesta no te lleva a una nueva pregunta, o la pregunta original está mal formulada, o la respuesta es incorrecta, o es deficiente. Teniendo esto en cuenta, no te desesperas, no tienes prisa, porque entiendes que es un camino sin fin. Y esto es con lo único que me gustaría terminar. La mística cotidiana, y por eso el epíteto cotidiano, es porque uno no necesita recluirse en una montaña. De hecho, recluirse en una montaña, aislar los sentidos, no sé, quizás en alguna circunstancia pueda ser positivo durante un periodo de tiempo determinado, pero realmente lo trascendente está en todo. La matriz divina, tengo aquí un libro que se llama La matriz divina, que leí hace 20 años a lo mejor, o 15, está en todo lo que emerge a tu alrededor y que tú puedes captar, sobre lo que tú puedes reflexionar, sobre a lo que tú puedes prestar atención. Hace muchos años, yo con un maestro que tuve, prestábamos atención a una llama de fuego durante no sé cuánto tiempo, y desprendía una luz, ¿no?, semejante al arquetipo de lo divino, ¿no?
lo luminoso. Ahí tengo un kanji japonés, no voy a mover la cámara porque no voy a volver a poder ponerla así. Hikari, luz, ¿no? Quizás sea un arquetipo, quizás sea una cuestión que tenemos en nuestros genes grabado desde el momento en que en las cavernas vimos que la luz daba vida y la oscuridad, ahí no crecía la hierba y si no había hierba no había vida. Entonces ese camino hacia la luz, por decir de alguna manera, que todos nos entendamos, es un camino de preguntas y de respuestas que generan nuevas preguntas. No hay conclusiones, no hay respuestas definitivas y esto descarga nuestra mochila de decir, van pasando los años y me haces una pregunta y no te puedo responder. Las palabras no van a llegar nunca a poder abarcar la experiencia orgánica que tienes tú en este camino. Y por eso también es un poco peligroso escribir sobre ello, tratar de explicarle a otro, porque tus palabras no van a llegar. Por muchos giros, y quizás por eso exista la poesía, y por eso quizás exista el contacto físico, y por eso quizás exista la sonrisa, para transmitir cuestiones a donde las palabras no llegan. Quizás nos hicimos humanos y dejamos de ser divinos en el momento en el que se nos otorgó el don de hablar. Pero es lo que tenemos y es la herramienta que utiliza nuestra mente junto a la imagen para comprender y para avanzar. Mística cotidiana no es otra cosa que esa búsqueda en lo cotidiano, en lo que te rodea, de eso oculto y misterioso que está con un deseo increíble de revelarse a aquellos que están atentos, a aquellos que tienen sus sentidos espirituales despiertos o en proceso de despertarse. Cualquier momento, cualquier pequeño objeto, cualquier circunstancia ínfima, ahí puedes encontrar lo trascendente y te invito a desarrollar esa atención que te pueda generar ese nuevo sabor en lo que te rodea. Te leo en los comentarios, te mando un fuerte abrazo y recuerda que aunque tengamos todo el tiempo del mundo, porque lo tenemos, no podemos dormirnos en los laureles, porque la muerte camina a nuestro lado, detrás, justo aquí, a la izquierda. Un abrazo.